Lucas escribe, recuerden que con el perfil de la persona de Lucas, como médico, científico, historiador, que investiga diligentemente todos los detalles desde su origen para que conozcas la verdad. Entonces, desde ese punto de vista o en ese contexto, es muy interesante cómo está construyendo su argumento en todo el libro. Teniendo como fin conocer al Señor Jesucristo, conocer al Señor Jesucristo. Entonces estamos en Lucas. Voy a leer del versículo 20 al 26, que es nuestra sección del día de hoy. Lucas 6, del 20 al 26. Y dice así: alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Macarios es el nombre que les mandé ayer con la nota de que pueden leer con anticipación el texto. Macarios es la palabra griega que usa en esta sección, que se traduce como bienaventurados. Bienaventurado, bendito, feliz o dichoso es el significado de Macario, con K, en el original. Esta palabra o este concepto es algo, no es concepto, es una expresión. Se usa en la Biblia unas 50 veces. Si ustedes van desde el libro de los Reyes, pasamos por Salmos, pasamos por Isaías, por Jeremías, aquí en los Evangelios, e incluso se usa en Apocalipsis la expresión bienaventurados, los felices son los que, y entonces define ¿cómo se llama? Lo que ocurre cuando Dios extiende sus beneficios a alguien que está confiando en Él. Básicamente esta expresión es una expresión conocida por los israelitas y Jesús la usa. Me gustaría, por ejemplo, el Salmo 1 es uno de los más conocidos. Vean ahí Salmo 1 solamente como una referencia. Y ahorita vemos otro texto en Isaías, pero el Salmo 1 es una de estas expresiones de bienaventuranzas o bienaventurado o felices, macarios. Dice Salmo 1:1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y continúa con esa bienaventuranza, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y el fruto, digamos, está en el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Y también hay un contraste que también el Señor Jesucristo usa aquí en Lucas, que es la antítesis de los que son bienaventurados, y se le llaman como los ayes, ¿verdad? Ay de aquel, y aquí es una expresión similar en Salmo 1, en el versículo 4, dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, etc. Entonces, esa misma forma de expresarse que usa Jesús aquí en Lucas, ya la había de alguna manera expresado David en los Salmos. Hay otra que me gusta, que es, por ejemplo, el Isaías 30. Isaías 30, en el versículo 18. Isaías 30, 18 dice el profeta, dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es justo, Jehová es Dios justo,
bienaventurados todos los que confían en Él. Es la misma expresión, felices, dichosos, en este caso, los que confían en Él, ¿verdad? Se usa, les digo, unas 50 veces en la Biblia, el libro de Proverbios, Salmos, Isaías, Jeremías y en Apocalipsis también lo encontramos. Y básicamente es lo que recibe o el fruto que tiene o lo que ocurre cuando Dios extiende sus beneficios a alguien que confía en Él. Básicamente esa es la idea. Lo que recibe de parte de Dios cuando alguien confía en Él. Esta exposición de Lucas, aquí del versículo 20 al 26, es la exposición más extensa hasta aquí de lo que hemos estudiado. Es donde se toma más versículos para escribir lo que el Señor Jesús está enseñando, ¿sí? Es como la exposición más extensa de Lucas hasta este momento sobre lo que Jesús está enseñando. Habíamos dicho esto y recuerden, no sé si toman notas o subrayan, pero por lo menos 7 veces hasta este momento, Lucas ha expresado que el Señor Jesús estaba enseñando, pero no nos dice con precisión hasta este momento cuál es el contenido de su enseñanza, ¿sí? Vean esto, por ejemplo, dice que el Señor Jesús estaba enseñando en la sinagoga, ¿verdad? Y era glorificado por todos. Dice que el Señor Jesús estaba enseñando en la barca de Pedro cuando le dijo, mete la barca un poco, y desde ahí enseñó. Vamos a ver estas menciones, ustedes las pueden ir subrayando. Son 7 que yo he contado, que nos dice que Jesús enseña, pero no nos dice qué enseña, ¿verdad? No nos dice el contenido. Por ejemplo, está en el 4:15, ahí mismo en Lucas, nada más den vuelta a la página. El 4:15 dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado. Ahí pueden, los que les gusta subrayar o poner ahí notas, pueden subrayar en amarillo esta primera parte que dice, está enseñando en la sinagoga. Ya explicamos lo que era la sinagoga y quiénes estaban encargados de la operación de las sinagogas, que eran los fariseos. Luego está en el 4:16, ahí mismo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Aquí es donde está, le dan el rollo y expresa lo que dice Isaías, ¿verdad? Dice, lo cerró, se sienta y dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes, ¿verdad? Luego el otro está en 4:31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, ¿verdad? Es la tercera. Luego la cuarta es 4:49. No puede ser porque no hay 49. En el 44. Ajá. Dice, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Luego la quinta vez es en el 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores y el poder del Señor estaba con él para sanar. Es la ocasión del paralítico. Luego la sexta está en el 5:30. Dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis? No, ¿dónde está? Yo creo que anoté mal. A ver si me ayudan a verlo por ahí. No sé por qué tengo 5:30. No, yo creo que lo anoté mal. Pero el otro está en el 6:6, ¿verdad? Dice, aconteció también otro día de reposo que él entró en las sinagogas y enseñaba. Entonces, ese es el punto. Primero, que nos dice varias ocasiones que él enseñaba en las sinagogas o en la barca. Es la de la pesca milagrosa. Es el 5:3, no es 30, es 3. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca. Esa es la que me brinqué. En lugar de 5:30 es 5:3, ¿verdad? Entonces son 7 veces que se menciona que
Jesús está enseñando, predicando, pero Lucas no nos dice el contenido de la predicación. Y en estas ocasiones donde el Señor Jesús sí da una parábola o una enseñanza, o una lección o una lección, cuando dice de los odres y los vestidos, ¿verdad? Que nadie pone parche de un vestido nuevo a un vestido viejo y que los odres, nadie pone vino nuevo en odres viejos. Esa básicamente es una respuesta a un cuestionamiento. Lo mismo cuando David y los panes de la proposición, ¿se acuerdan? Es una respuesta a una inquietud o a una pregunta, ¿sí? Pero aquí en el 6:20, que es nuestro tema de hoy, es donde Lucas expone o escribe como que la primera exposición ya del contenido de su enseñanza, ¿sí? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de la exposición de Jesús? ¿Cuál es el contenido? ¿De qué nos está hablando en esta enseñanza? Para que Lucas llegue hasta este punto, expresando ya en detalle y con más extensión lo que Jesús está enseñando. Antes de dar esa respuesta, que cuál es el tema y el contenido, quiero comentarles que Lucas nos está en estos versículos del 6:20, pasando hasta el 6:26, que es nuestro tema de hoy. Y luego la semana que entra, que es la regla de oro, que por cierto nos va a compartir Hugo, juzgar a los demás, por sus frutos los conoceréis, y los 2 cimientos, hasta terminar el capítulo 6, lo que Lucas escribe todo el capítulo 6, o 6:20 hasta el final, es la versión corta, ¿sí? Lucas está escribiendo la versión corta. ¿Saben dónde está la versión larga? Es muy conocida, ¿eh? En Mateo 5, 6 y 7. Sí, correcto. ¿Cómo se le llama a Mateo 5, 6 y 7? El Sermón del Monte. ¿Quieren verlo? Vamos a ver. Entonces, Lucas está dando como que la versión corta del Sermón del Monte. Ese es el punto, ¿sí? Vamos un momento a Mateo 5 para que lo vean. Todo esto está muy, muy interesante. Acuérdense que cuando estudien su Biblia, háganle preguntas al texto. Pregúntenle, porque eso nos va a llevar a conocer, a investigar, a responder. Mateo 5, si ven ahí sus Biblias, dice el 5:1, viendo la multitud, subió al monte, de ahí el nombre que se le da al Sermón del Monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, lo que ya vimos previamente en Lucas, que los había elegido a los 12. Dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo, y vienen con estas bienaventuranzas, Macarios, y mientras que Lucas menciona 4 bienaventuranzas, ¿cuántas menciona Mateo? Algunos dicen que son 8, otros dicen que son 9. ¿Sí? Si ven al texto, en el 3 dice, bienaventurados los pobres, 4 los que lloran, 5 los mansos, 6 los que tienen hambre, 7 misericordiosos, 8, estoy hablando de versículos, limpio, en el 9 los pacificadores, y en el 10 los que padecen persecución, y en el 11 cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Parece que son 9, bueno, por lo menos en la Biblia en español 9 veces dice bienaventurados. En algunos textos van a encontrar que el último es como que, ¿cómo se dice? Está no repetido, pero la expresión de bienaventurado no viene en los textos originales, como que es una reafirmación de lo que ya dice en el anterior, y por eso dicen que son 8. Realmente eso es lo de menos, si son 8, son 9, pero Lucas nos da una versión más larga, más Lucas corta, Mateo larga, ¿ok? Ahorita nos vamos a meter al tema y al contenido. Entonces, Mateo continúa, vean la variedad de temas y de subtítulos que le da ahí el texto, que en el 13 dice la sal de la tierra, en el 14 la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor a los enemigos, en el capítulo 6 la limosna, Jesús la oración, el ayuno,
tesoros en el cielo, lámparas del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. Y en el capítulo 7 de Mateo, el juzgar, la oración, la puerta estrecha, sus frutos los conoceréis, nunca os conocí, y los dos cimientos. Entonces, en el 8.1, vean en el 7.29, vamos a leer todos juntos el 7.29, unísono. Dice Mateo 7, 28 y 29. Mateo 7, 28 y 29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, juntos, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gran diferencia, ¿verdad? Los escribas conocían la escritura, la reescribían, conocían cuántas letras, cuántas palabras tenía cada renglón, ¿verdad? Se les van de memoria puntos, tildes, acentos. Bueno, no sé si el griego lleva acentos, pero toda la gramática griega, o en el idioma que le escribían, hebreo, arameo. Dice, pero lo que expresaban los fariseos y las escribas al enseñar era como letra muerta, como no tenía el poder de la persona, la autoridad de la veracidad, la autoridad de lo que expresaban. Enseñaba como quien tiene autoridad. Y luego el 8.1, damos por terminado el sermón del monte, porque dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Entonces, esto es interesante. Lo que Lucas expresa en un capítulo, Mateo lo dice en 3 capítulos y es más extenso. Entonces, Lucas es la versión corta. Mateo se le conoce como las bienaventuranzas dentro del sermón del monte. ¿Sí? Es más extensa, es más variada en temas y concluye con que es autoridad, habla con autoridad. ¿Cómo entonces entender el texto de Lucas, las bienaventuranzas, Macarios, que son 4 que expresa Lucas? Vamos a ver. Viendo Lucas 1, lo que quiero comentarles es cómo es que Lucas nos lleva hasta este texto. A ver si me estoy dando a entender. Pero vean Lucas 1. Lucas 1, y esto nos va a contestar la pregunta, ¿cuál es el tema de las bienaventuranzas de Lucas? Y cómo entenderlo, cómo interpretarlo, de qué está hablando, ¿sí? ¿De qué está hablando con las bienaventuranzas? Vean el 1.32, Lucas 1.32, cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesús, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Verdad? Está hablando de Jesús, que cuando nazca, Dios le va a dar el trono de David su padre. Jesús es descendiente de David y va a recibir el trono de David. Luego el 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Es interesante, importante que Lucas expresa esto cuando anuncia el nacimiento de Jesús. Y luego, cuando Jesús está predicando, vean el 4.43. ¿Alguien lo tiene para leerlo en voz alta para todos? 4.43 de Lucas, 4.43. ¿Quién lo tiene? ¿Para qué ha sido enviado Jesús? Para anunciar el evangelio del reino. ¿Qué es lo que expresa entonces Lucas en las bienaventuranzas? ¿Ya lo conectaron o todavía no? Algunos sí, dice los que los vituperen serán bienaventurados, sí, cuando hablen mal de ustedes por causa del Hijo del Hombre, es una de ellas, sí. Conecten estas 3 asuntos. El ángel anunciando, este Jesús que va a nacer, a él se le va a dar el reino de David su padre, y ese reino va a ser eterno, no tendrá fin, hablando de reino.
cuando Jesús expresa que va a hablar, dice, es necesario anunciar el evangelio del reino. ¿Sí lo ven? Él va a ser el rey y Jesús cuando predica dice, voy a anunciar las buenas noticias de este reino. ¿Qué creen entonces que son las bienaventuranzas? ¿Eh? ¿Sí lo conectan o no? Es el contenido del reino. Lo que va a pasar en el reino. Los que pertenezcan a ese reino. ¿Sí? Ahí va otra vez. Es muy interesante porque tiene que ver, y ahorita lo voy a comentar porque debe estar yo creo que claro. Jesús es el rey o va a ser el rey, se le va a dar el rey, el reino. Él va a ser el rey, su reino va a ser permanente, sin fin. Y Jesús dice, oigan, es necesario que yo anuncie las buenas noticias del reino. Y la primera predicación de Lucas, que no es tan extensa como la de Mateo, pero es extensa, no es respuesta a preguntas, sino es la enseñanza acerca del reino. ¿Sí? Y de hecho, la primera bienaventuranza es justamente eso. Dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino. ¿Sí? Está hablando el contenido de estas bienaventuranzas de Mateo y Lucas, y de hecho del Sermón del Monte, es las características de aquellos que entran por fe en Jesucristo en el reino de Dios. ¿Sí? Este reino, no sé si llamarle dos etapas, Doc, si me corriges o no, pero primero es un reino espiritual al que pertenecemos. Nuestra posición cuando nacemos de nuevo es ahora somos parte de ese reino, ¿sí? No es un reino terrenal. Jesús no va a reinar o no reinó en ese tiempo cuando vino. Su misión era anunciar el reino y morir por nuestros pecados. Cuando Él resucita, dice la Escritura que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Posicionalmente. Seguimos con los pies en esta tierra, pero posicionalmente ya pertenecemos o somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos del reino de Dios. Y eventualmente Jesús va a reinar 1000 años en esta tierra, nosotros con Él. Pero eso también tendrá fin, 1000 años tendrá fin y eventualmente en la nueva Jerusalén Jesús reinará y estará sentado en el trono para siempre. ¿Sí? Vamos a leer otra vez uno por uno. Eso lo platica Apocalipsis en el 19 y 20, capítulo 19 y 20 de Apocalipsis. No vamos a ir ahorita para allá, pero Apocalipsis 19 y 20 habla del milenio, de la venida de Jesús con el letrero, ¿cómo se llama? No letrero, sino el, ¿cómo se dice? Corrija, ayúdeme. Su muslo, ¿verdad? Dice el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cómo dice? A ver, para no equivocarme. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Y miren, déjenme leerles esto porque no, si quieren no vayan ahí, pero es Apocalipsis 21. Vean esto, la similitud con Lucas 6. Apocalipsis 21 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vean esto. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, Jesús, dijo,
He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, y yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. ¿Ven qué similitud hay con Lucas 6, las bienaventuranzas? Las lágrimas, el llanto, el dolor. Eso terminó. Las bienaventuranzas, entonces, ¿cómo las entendemos o cómo las interpretamos? Hay una condición o un prerequisito para los que son macarios. Digo, le repito esta palabra porque es el original, pero luego no vayan a hacer bromas con macarios, llamarse unos a otros, hey, Macario. Pero son bienaventurados, eres bienaventurado, ¿sí? Es un prerequisito la necesidad, ¿sí? O la condición de pobreza o de necesidad es un requisito o es una condición en la que se puede manifestar la misericordia, el poder, la gracia, la obra de Jesucristo en nuestras vidas, ¿sí? Y hace un contraste y recibimos la satisfacción del alma. En mis carencias, vean esto, en mis carencias veo sus riquezas. En mis carencias veo sus riquezas. Dice, vamos una por una. Dice el versículo 20, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Qué aclaración nos hace Mateo a este texto? ¿Alguien quiere descubrirlo? Mateo 5. Bienaventurados los pobres. Se estará refiriendo a la escasez de recursos, dinero, propiedades. ¿Qué aclaración nos hace Mateo? Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿vale? Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿sí? Cuando nacemos físicamente a la familia de Adán, nacemos muertos espiritualmente, somos pobres espiritualmente porque estamos desconectados, alejados de Dios, separados de Dios. Eso nos hace pobres en espíritu. En nuestra pobreza encontramos nuestra riqueza en Él. Él nos da vida espiritualmente. Y entonces cuando Él nos da vida espiritualmente, pasamos de pobre a que el reino sea nuestro, a que seamos parte del reino de Dios, ¿sí? Parte de la familia de Dios. Luego el versículo 21, los que ahora tenéis hambre, también Mateo nos hace una aclaración, o una abunda en hambre en qué. Hambre de justicia, hambre y sed de justicia, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado o si sienten lo que decía ahorita Isaac un poquito. Tenemos como un dolor en el corazón con todas las cosas que vemos en este mundo, pues, ¿verdad? Hay un vacío de alguna manera, un dolor por lo que pasa, como que el mundo no ha estado bien por muchos años y no va a mejorar, no vemos que cambie la ruta de injusticia, de violencia, de corrupción, de maldad, de perversión, ¿sí? Y tantos corazones dolidos. Dios crea un hambre y sed de justicia en nuestro corazón. ¿Quién lo va a llenar? Él lo va a llenar con su riqueza. En su reino hay justicia. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Mateo diría entre paréntesis, hambre y sed de justicia. ¿Amén? Ajá. Ajá. El Espíritu Santo. Entonces, somos trasladados al reino de su amado Hijo, ¿sí? Un reino espiritual, posicional. Todavía no, ni en el milenio aquí en la tierra, ni en la nueva Jerusalén, cuando Jesucristo esté sentado en el trono. Entonces, yo creo que eso está muy interesante porque no es solamente como una expresión teológica, pues, ¿verdad? Como lee la Biblia, algo religioso, teológico que Jesús está hablando, sino está hablando a la necesidad del corazón del ser humano. El ser humano padece
dolor y justicia. Tantas personas que desde nuestra niñez, por la causa de nuestros padres, compañeros de escuela, la situación económica, falta de trabajo, tantas cosas, se crea este sistema mundano o este sistema que no es el reino de Dios, es el reino de las tinieblas, crea un vacío y un dolor en el corazón del ser humano, ¿sí? Y Jesucristo viene justamente a satisfacerlo con sus riquezas. Y luego el tercero, el 22 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, cuando se aparten de sí, os vituperen, desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Eso también lo menciona Pedro al respecto. Dice, me salté 1, 3, 4, el gozaos. Unos pobres, otros hambres, los que lloran. El 3, los que lloran. En el versículo 21 ese me lo brinqué. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Les digo que este sistema o el mundo en el que vivimos, esto es lo que genera. Genera pobreza espiritual, separación de Dios, hambre y sed de justicia, llanto por el dolor y el quebranto por el cual pasamos tantos suicidios de jóvenes, ¿sí? Parece que están incrementándose los suicidios, los embarazos de las adolescentes o en edades tempranas, muy tempranas, padres ausentes, madres tampoco están en la casa, jóvenes sin dirección, jóvenes confundidos respecto a su identidad, respecto al propósito de su vida. Esa perdición es la que genera este sistema donde estamos, de tinieblas, de maldad terrenal, de injusticia temporal. Y de ese sistema es donde nos rescata el Señor Jesucristo. Por eso es relevante, y el testimonio que nos da Pepe y Arce es gracias a Dios por compartirlo, porque todos pasamos por esas situaciones de pobreza espiritual, dolor o hambre y sed de justicia, llanto y aborrecidos porque este sistema aborrece a Dios. El sistema actual aborrece las cosas de Dios, no quiere saber nada de Dios, de la Biblia. La antítesis, bueno, dice el texto también, gozaos en aquel día y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y vienen los ayes, ¿verdad? Como decía el Salmo 1, no así los malos. La antítesis de las bienaventuranzas son los ayes. Vean esto, ¿será que ser rico es malo? Hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Está diciendo Jesús, por eso les digo que teniendo el contexto, la conexión de lo que decía Lucas, llegaste a este texto y los ayes, nos podemos preguntar, entonces, ¿es malo ser rico? Dice, ¿es malo estar saciado? Hay de los que están saciados porque tendrán hambre. Hay de vosotros que reís porque lamentaréis. ¿Es malo reír? Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. ¿Es malo que hablen bien de nosotros? ¿Cómo interpretamos esto? ¿Alguna observación? Ajá. Ajá. Ok. ¿Alguien más tiene alguna observación? Sí, Josué. Ajá. ¿Alguna otra observación, comentario? Ajá. ¿Se acaba? Sí. 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 Este reino, de hecho, es el reino de las tinieblas,
Satanás es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Él gobierna sobre este mundo y aborrece a Dios. Enfocado en lo temporal, en la maldad, en el pecado, en la injusticia. Y el que es rico en este sistema, ¿verdad? Basado en este sistema, de maldad, de pecado, de injusticia, el que está saciado y contento en este sistema, algo le pasa, ¿sí? Que esté alguien satisfecho con la ausencia de Dios. ¿Quién puede estar satisfecho con la ausencia de Dios en su vida? Si alguien está satisfecho, cree estar satisfecho con la ausencia de Dios en su vida, seguramente es algo temporal, basado en la satisfacción del cuerpo, de la billetera, ¿sí? De la risa por la maldad y de que la gente hable bien de ti, con la ausencia de Dios. El Señor Jesucristo no expresa maldiciones, ¿sí? Esas no son maldiciones, sino está anunciando, es como un anuncio profético de desgracia inminente para quienes no son ciudadanos del reino. ¿Sí? Hay de ti, hay de ti. Cuando piensas que sin Dios puedes estar satisfecho. Cuando piensas que alejado del Señor y en el desconocimiento de su palabra y contento en lo que este mundo ofrece, hay de ti, porque es un camino errado. Y lo que ahora ríes se va a convertir en lágrimas, en dolor. Y no sé si les ha pasado, pero lo vemos todo el tiempo, lo vemos todo el tiempo, ¿sí? Personas que se hacen ricos o que están en grandes fiestas, Leví el publicano, hay muchos ejemplos, tanto en nuestro tiempo como en las escrituras, ¿verdad? Nabucodonosor, que se para en su gran ciudad y dice, qué orgullo me da construir esta ciudad. Nadie como yo, no hay ciudad más moderna, más hermosa, más grande. Yo gobierno, tengo tanta gente, mis súbditos. Qué riqueza, qué alegría. Y al día siguiente está vagando como un perdido, pobre, demente, hasta que no conoce a Dios y reconoce a Dios. Date cuenta tu necesidad de ese Dios. Hoy ríes y te burlas, pero tu corazón está vacío. Y el día de mañana llorarás y estarás en dolor, pensando que sin Dios puedes estar satisfecho. El reino presente, terrenal, de maldad, de pecado, de injusticia temporal, donde puede haber riqueza, saciedad, risa, requerirá consuelo. Y esperamos, deseamos que cuando estés en dolor, en llanto y esa risa se haya acabado, puedas reconocer que Jesucristo es tu Salvador, que es tu única saciedad. Él puede satisfacer tus carencias, las carencias del alma. Y entonces podemos vivir, ser trasladados del reino de su amado Hijo, perdón, de las tinieblas al reino de su amado Hijo y tener satisfacción y paz en el alma. Pudieras tener dinero o no, ¿sí? Pudiéramos tener salud o no. Podemos tener momentos de tristeza, de alegría, pero Jesucristo es el único que satisface la necesidad del alma. De eso está hablando Lucas. De las características de las personas que ahora son ciudadanos del reino, por fe en Jesucristo han entrado y son ciudadanos del reino. Por cierto, Lucas usa la frase reino de Dios y Mateo usa la frase reino de los cielos. ¿Sí? Algunos hacen distinción entre las dos, pero en la misma historia, Mateo usa reino de los cielos, Lucas usa reino de Dios. Podemos concluir que está hablando de lo mismo, ¿sí?
No estamos en el cielo todavía, pero podemos ver la presencia, la mano, la misericordia de Dios o el cielo en nosotros y nosotros con Él. Bueno, aquí vamos a concluir. La próxima semana, como les dije, Hugo desde Monterrey nos va a compartir la siguiente sección que se llama la regla de oro. Hagamos una oración, por favor, para terminar. Señor, gracias porque tu palabra, tu espíritu, toca los corazones, transforma las mentes y nos atrae hacia ti. Haznos darnos cuenta claramente de eso. Gracias porque la obra que has hecho en Jesucristo nos ha sacado de un lugar, un momento, una vida de perdición, de vacío, y has llenado nuestra alma, nos has dado propósito, nos has quitado la culpa de nuestros pecados, nos has dado luz, nos has dado dirección y esperanza en lo que viene. Oramos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias. Amén. Muchas gracias, Jorge. Bien. Gracias, Rafa. Bien, ¿les parece si nos ponemos de pie? Tenemos una alabanza.